Hola, soy Santiago, tengo 48 años y vivo en la Ciudad de México desde hace más de 20 años. Trabajo como contador en una empresa mediana del centro histórico, y durante todos estos años he visto muchas historias tristes, pero ninguna me marcó tanto como la de Sofía. La conocí hace 3 años cuando llegó a trabajar a nuestra oficina como asistente administrativa. Era una muchacha de 24 años, delgada, con el cabello negro largo y unos ojos cafés, que siempre parecían estar cargados de una tristeza que no sabía explicar. Sofía venía de una familia tradicional de Xochimilco. Su papá, don Raúl, tenía un pequeño negocio de flores que heredó de su padre, y su mamá, doña Carmen, era ama de casa. También tenía 2 hermanos menores, Miguel de 16 años y Andrés. La familia vivía en una casa modesta cerca de los canales, una construcción de 2 pisos con paredes de ladrillo rojo y un pequeño patio donde doña Carmen cultivaba plantas medicinales. Durante los primeros meses trabajando juntos, Sofía era muy reservada. Llegaba temprano, hacía su trabajo sin quejarse y se iba puntual a las 6 de la tarde. Pero yo notaba que a veces se quedaba viendo por la ventana hacia el zócalo con una expresión perdida, como si estuviera pensando en algo muy pesado. Era el otoño de 2021, y las tardes en el centro de la ciudad eran frescas, con ese aire que huele a lluvia y a comida de los puestos callejeros. Un día de noviembre, mientras organizábamos unos archivos, Sofía me contó por primera vez sobre su situación familiar. Me dijo que sus papás estaban muy preocupados por las deudas del negocio. La pandemia había afectado mucho la venta de flores, y don Raúl había tenido que pedir un préstamo grande al banco para mantener el negocio a flote. Además, Miguel necesitaba dinero para seguir estudiando la preparatoria, y Andrea también requería gastos para sus estudios. Santiago, me dijo con voz temblorosa, mi papá está muy estresado. Anoche lo escuché llorar en la cocina mientras revisaba las cuentas. Nunca había visto llorar a mi papá. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me contó esto, y yo sentí una opresión en el pecho. En ese momento no sabía que esta conversación era solo el comienzo de una historia que me iba a partir el corazón. Las semanas pasaron y Sofía parecía cada vez más angustiada. Llegaba al trabajo con ojeras, como si no hubiera dormido bien, y a veces la veía revisar su celular con cara de preocupación. Un día de diciembre, mientras tomábamos café en la pequeña cocina de la oficina, me contó que un hombre había llegado a su casa para hablar con su papá sobre un asunto importante de negocios. Se llama Rodrigo Mendoza, me dijo Sofía mientras revolvía nerviosamente el azúcar en su taza. Tiene como 35 años y dice que es empresario. Llegó en una camioneta negra muy grande y habló con mi papá por más de 2 horas. Mi mamá nos mandó a mi hermana y a mí a nuestro cuarto, pero alcancé a escuchar que mencionaron algo sobre dinero y sobre mí. Esa tarde, mientras caminábamos hacia el metro Zócalo después del trabajo, Sofía me contó más detalles. El aire estaba frío y se sentía la humedad típica de diciembre en la ciudad. Los vendedores ambulantes ofrecían ponche caliente y castañas asadas, y el olor me recordaba a las navidades de mi infancia. Pero la conversación con Sofía me tenía muy inquieto. Santiago, creo que ese hombre quiere algo de mí, me dijo mientras esperábamos el metro. La forma en que me miraba cuando se despidió me dio mucho miedo, y mis papás han estado muy raros desde esa visita. Hablan en voz baja y cuando llego se callan. Primera reviravolta. Durante las fiestas navideñas, Sofía no vino a trabajar por varios días. Cuando regresó en enero, estaba completamente cambiada. Había perdido peso, tenía la mirada perdida y casi no hablaba. Un día a mediados de enero, cuando el clima estaba especialmente frío y gris, me pidió que la acompañara a tomar un café después del trabajo, porque necesitaba contarme algo muy importante. Fuimos a una cafetería pequeña cerca de la catedral. Sofía pidió un chocolate caliente, pero apenas lo tocó. Con las manos temblando, me contó lo que había pasado durante las vacaciones. Santiago, mis papás me dijeron que Rodrigo quiere casarse conmigo, susurró con voz quebrada. Aparentemente él está dispuesto a pagar todas deudas de mi papá y además dar dinero para que mis hermanos estudien. Mis papás ya firmaron un acuerdo con él. Me van a casar en abril. Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero tú, ¿qué dijiste, Sofía? ¿Tú qué opinas de todo esto? Yo les dije que no, que yo no lo conozco,
que no lo amo, pero mi papá me gritó que soy una egoísta, que solo pienso en mí, y no en la familia. Mi mamá lloró y me dijo que si no acepto, van a perder la casa y mis hermanos no van a poder estudiar. Me siento como si me hubieran vendido, Santiago, como si fuera un objeto. Las lágrimas corrían por su rostro mientras me contaba esto. Yo no sabía qué decir. En mis 48 años, había visto muchas injusticias, pero esto me parecía algo de otra época. ¿Y no puedes buscar ayuda legal? ¿No puedes negarte? ¿Con qué dinero pago un abogado? Además, técnicamente no me están obligando. Mis papás dicen que es mi decisión, pero que si digo que no, toda la familia va a sufrir por mi culpa. Es como si me hubieran puesto una pistola en la cabeza. Segunda reviravolta. En febrero, Sofía me contó que había conocido mejor a Rodrigo. Sus padres la habían obligado a salir con él varios fines de semana para conocerse mejor antes de la boda. Lo que me contó sobre estas citas me puso los pelos de punta. Santiago, ese hombre me da mucho miedo, me dijo una tarde lluviosa mientras trabajábamos en la oficina. Afuera se escuchaba el ruido intenso de la lluvia golpeando las ventanas, y el cielo estaba completamente gris. Rodrigo es muy controlador, me dice qué debo ponerme, critica mi forma de hablar, y cuando salimos a cenar, ordena por mí sin preguntarme qué quiero comer. Me contó que Rodrigo había empezado a hacerle comentarios sobre cómo debería ser una esposa ideal. Le decía que cuando se casaran, ella tendría que dejar de trabajar para dedicarse completamente a la casa y a tener hijos. También le había dicho que no le gustaba que tuviera amigos hombres y que después de casados, él decidiría con quién podía juntarse. La semana pasada me agarró muy fuerte del brazo cuando le dije que quería seguir trabajando después de casarnos. Me contó Sofía mientras se tocaba inconscientemente el brazo izquierdo. Me dejó un mortón. Cuando llegué a casa, mis papás vieron la marca y les conté lo que había pasado. ¿Sabes qué me dijeron? Que seguramente yo lo provoqué, que debo aprender a no contradecirlo. Yo estaba indignado. No podía creer que los padres de Sofía estuvieran ciegos ante lo que estaba pasando. Sofía, esto no está bien. Este hombre te está maltratando desde antes de casarse contigo. Imagínate cómo va a ser después. Lo sé, Santiago, pero ya se mandaron las invitaciones. Ya se apartó la iglesia. Ya se pagó el salón. Mi papá dice que ya es muy tarde para echarse para atrás, que quedaríamos como una familia sin palabra. Tercera reviravolta. En marzo, 2 semanas antes de la boda, Sofía llegó al trabajo con una marca en el cuello que trató de cubrir con maquillaje y una blusa de cuello alto. Cuando le pregunté qué había pasado, al principio no quiso decirme, pero después del almuerzo me pidió que fuéramos a caminar al Templo Mayor. Era un día soleado pero fresco, típico de marzo en la Ciudad de México. Había muchos turistas caminando por la zona arqueológica, y el contraste entre la normalidad de la gente pasando y lo que Sofía me iba a contar era muy fuerte. Santiago, anoche Rodrigo vino a cenar a mi casa. Empezó a contarme mientras caminábamos entre la ruina. Mis papás lo recibieron como si fuera el yerno perfecto. Durante la cena, yo mencioné que me gustaría seguir estudiando después de casarnos, tal vez tomar unos cursos de computación los fines de semana. Se detuvo un momento y se tocó el cuello donde tenía la marca. Rodrigo se puso furioso. Enfrente de mis papás me dijo que las mujeres casadas no necesitan estudiar, que mi trabajo va a ser cuidar la casa y darle hijos. Cuando traté de explicarle que era importante para mí, se levantó de la mesa y me jaló hacia la cocina. Sofía empezó a llorar mientras me contaba lo que pasó después. En la cocina me agarró del cuello y me dijo muy cerca de la cara: más te vale que entiendas cuál va a ser tu lugar cuando seas mi esposa. Yo voy a decidir qué haces, con quién hablas y hasta cuándo respiras. Me apretó tan fuerte que pensé que me iba a ahogar. ¿Y tus papás qué dijeron cuando vieron la marca? Le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Mi mamá me dijo que seguramente yo lo provoqué con mis ideas modernas y que debo aprender a respetar a mi futuro esposo. Mi papá ni siquiera me habló. Solo me dijo que ya falta muy poco para la boda y que espera que haya aprendido la lección. Cuarta reviravolta. Una semana antes de la boda, Sofía no llegó al trabajo. Su hermana Andrea me llamó a la oficina llorando para decirme que Sofía había intentado escaparse de su casa durante la madrugada, pero la habían encontrado en la central de autobuses. Esa tarde fui a casa de Sofía en Xochimilco. Era la primera vez que visitaba su hogar. La casa era pequeña pero limpia,
con un jardín frontal lleno de plantas que doña Carmen cuidaba con mucho amor. Pero el ambiente adentro era muy tenso. Don Raúl estaba sentado en la sala viendo televisión con cara de enojo, y doña Carmen tenía los ojos rojos de tanto llorar. Andrea me llevó al cuarto que compartía con Sofía. La encontré acostada en su cama, mirando hacia la pared. Cuando me vio, empezó a llorar otra vez. Santiago, traté de irme a Guadalajara donde vive mi tía María, me dijo con voz muy débil. Pensé que ella me podría ayudar, pero mis papás llamaron a la policía y me trajeron de vuelta. Mi papá me dijo que si vuelvo a intentar escaparme, van a encerrarme hasta el día de la boda. Lo que más me dolió fue ver cómo la habían tratado sus propios padres. Mi mamá me quitó mi celular, mi dinero y hasta mis documentos. Dice que no me los va a regresar hasta después de la boda, para asegurarse de que no vuelva a intentar irme. Andrea, que tenía apenas 14 años, me dijo en voz baja: Santiago, yo le dije a mis papás que Sofía no quiere casarse, que está muy triste, pero mi papá me gritó que los niños no se meten en asuntos de adultos. Mi hermana llora todas las noches a reviravolta. El día antes de la boda, Sofía me pidió que fuera a verla una última vez. Era viernes por la tarde, y el aire estaba cargado de humedad porque iba a llover. Las calles de Xochimilco olían a tierra húmeda y a flores del mercado. Cuando llegué a su casa, la encontré en el jardín de atrás, sentada en una silla de plástico, viendo a su mamá tender la ropa. Parecía una niña asustada, no una mujer que iba a casarse al día siguiente. Santiago, ya no puedo más, me dijo sin voltear a verme. Anoche soñé que estaba en una jaula, y por más que gritaba, nadie me escuchaba. Creo que ese sueño va a hacerse realidad mañana. Me contó que Rodrigo había ido esa mañana a traerle su vestido de novia. Es horrible, Santiago. Es un vestido blanco muy conservador, con mangas largas y cuello alto. Me dijo que lo escogió él porque así se debe ver una esposa decente. Cuando me lo probé, me sentí como si fuera un disfraz para representar a alguien que no soy. ¿Ya tienes todo listo para mañana?, le pregunté, aunque era una pregunta tonta. Era obvio que ella no había elegido nada de esa boda. Rodrigo controló cada detalle. Me respondió con amargura. Escogió las flores, la música, el menú, hasta los invitados. Yo no conozco a la mitad de las personas que van a estar ahí. Son todos amigos y socios suyos. Esta no es mi boda, Santiago, es su show. Entonces me dijo algo que me heló la sangre. Santiago, creo que mañana va a ser el último día de mi vida. No literal, pero sí va a ser el día que muera la Sofía que soy ahora. A partir de mañana voy a tener que ser quien Rodrigo quiere que sea. Sexta reviravolta. El día de la boda llegó con un cielo gris y amenazante. Era sábado por la mañana, y yo no podía dejar de pensar en Sofía. Aunque no estaba invitado a la ceremonia, decidí ir a la iglesia de San Bernardino en Xochimilco, donde se iba a realizar la boda. Llegué temprano, y me quedé afuera entre los curiosos que siempre se juntan para ver bodas. La iglesia estaba decorada con flores blancas y listones dorados. Los invitados llegaban en carros caros. La mayoría eran hombres mayores con trajes elegantes, acompañados de mujeres muy arregladas. Era obvio que eran del círculo social de Rodrigo, no de la familia de Sofía. Rodrigo llegó en una camioneta negra inmensa, vestido con un traje gris muy caro. Era un hombre alto, corpulento, con el cabello engominado hacia atrás, y unos lentes de sol oscuros que no se quitó ni para entrar a la iglesia. Caminaba como si fuera el dueño del mundo, y todos los invitados lo saludaban con mucha reverencia. Unos minutos después llegó la familia de Sofía en un carro prestado. Don Raúl vestía un traje que se veía viejo pero bien cuidado. Doña Carmen llevaba un vestido azul marino sencillo, y los hermanos de Sofía se veían muy incómodos con su ropa formal. Cuando llegó el carro con Sofía, mi corazón se aceleró. La bajaron del carro y por un momento pude verla. El vestido que Rodrigo había escogido era efectivamente horrible. Parecía más un hábito de monja que un vestido de novia. Sofía se veía pálida, muy delgada, y caminaba como un robot hacia la entrada de la iglesia. Me acerqué un poco más para poder escuchar lo que pasaba adentro. La ceremonia comenzó normalmente, con el padre hablando sobre el matrimonio y las responsabilidades de los esposos. Rodrigo respondía con voz fuerte y segura a todas las preguntas del sacerdote.
Pero cuando le llegó el turno a Sofía de decir, sí, acepto, pasó algo que nadie esperaba. Hubo un silencio largo, muy largo. El padre repitió la pregunta, Sofía Elena Ramírez Pérez, ¿aceptas por esposo a Rodrigo Mendoza Torres para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Otro silencio. Desde afuera podía sentir la tensión. Después escuché la voz de don Raúl susurrando urgentemente. Sofía responde, y entonces pasó algo que me puso la piel de gallina. Sofía gritó con toda la fuerza de sus pulmones. No lo amo, no quiero casarme con él. Me están obligando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Después empezaron los murmullos de confusión de los invitados. Escuché la voz furiosa de Rodrigo. ¿Qué estás haciendo, Sofía? Estás loca. Pero Sofía siguió gritando. Este hombre me ha pegado, me controla, mis papás me están vendiendo por dinero. Ayúdenme, por favor. En ese momento escuché pasos corriendo y gritos. Me asomé por una ventana lateral y vi que Rodrigo había agarrado a Sofía del brazo y la estaba jalando con mucha fuerza. Ella se resistía y gritaba, suéltame, no me toques. Don Raúl se acercó a su hija y le gritó, Sofía, ya basta. Nos estás avergonzando. Pero algo increíble pasó entonces. Andrea, la hermana menor de Sofía, se levantó de su lugar y gritó, dejen a mi hermana en paz, ella no quiere casarse. Miguel, el hermano de 16 años, también se levantó y se puso entre Rodrigo y Sofía. La iglesia se volvió un caos. Algunos invitados de Rodrigo trataban de calmar la situación. Otros se levantaron indignados. El padre trataba de poner orden, pero era imposible. Rodrigo soltó a Sofía y le gritó con una voz que me dio mucho miedo. ¿Me vas a pagar esto? Estúpida, nadie me humilla así. Tu familia va a pagar muy caro por esto. En ese momento, algo que nunca olvidaré. Doña Carmen, que había estado callada todo este tiempo, se levantó de su lugar y caminó hacia donde estaba Sofía. Pensé que iba a regañarla, pero en lugar de eso, abrazó a su hija con fuerza y le dijo, perdóname, mija, perdóname por no protegerte. Don Raúl se quedó paralizado viendo a su esposa abrazar a Sofía. Rodrigo estaba furioso, gritando amenazas, pero algunos de los invitados ya lo estaban sacando de la iglesia porque estaba haciendo mucho escándalo. Sofía se desmayó en los brazos de su mamá. Toda la tensión, todo el miedo, toda la presión de los últimos meses la habían agotado completamente. La tuvieron que sacar de la iglesia en brazos. Esa tarde, fui a visitarla al hospital donde la llevaron. Estaba conectada a un suero porque tenía deshidratación severa y agotamiento nervioso. Cuando me vio, sonrió por primera vez en meses. Santiago, lo hice, me dijo con voz débil pero con los ojos brillantes. Por fin pude decir la verdad. Me contó que en el último momento, cuando el padre le preguntó si aceptaba, sintió como si algo se rompiera dentro de ella. Ya no podía seguir fingiendo. Ya no podía seguir siendo cómplice de mi propia destrucción. Los días siguientes fueron muy difíciles para la familia. Rodrigo cumplió sus amenazas y demandó a don Raúl por incumplimiento del acuerdo que habían firmado. También les exigió que le pagaran todos los gastos de la boda cancelada. Pero algo hermoso pasó. La comunidad de Xochimilco se unió para apoyar a la familia Ramírez. Los vecinos, los comerciantes del mercado, otros floristas, todos contribuyeron con dinero para ayudar a don Raúl a pagar las deudas y las demandas de Rodrigo. Sofía me dijo después, Santiago, cuando grité en la iglesia no solo estaba salvándome a mí, también estaba salvando a otras mujeres que estaban ahí, y que tal vez están pasando por lo mismo. Resultó que tenía razón. Después de la boda cancelada, 2 mujeres del círculo social de Rodrigo se acercaron a la familia para contarles que ellas también habían sido víctimas de maltrato por parte de él. Una de ellas se animó a denunciarlo, y con el testimonio de Sofía, lograron que lo arrestaran por violencia doméstica. Hoy, 3 años después de esa boda fallida, Sofía es una mujer completamente diferente. Siguió trabajando conmigo en la oficina, terminó sus estudios de administración en la universidad, y ahora está encargada de todo el departamento de contabilidad de nuestra empresa.
Don Raúl aprendió una lección muy dura sobre lo que significa realmente proteger a una hija. Ahora él es uno de los defensores más fuertes de los derechos de las mujeres en su comunidad. Doña Carmen se volvió voluntaria en un centro de ayuda para mujeres víctimas de violencia familiar. Andrea y Miguel, los hermanos menores, crecieron admirando a su hermana por su valentía. Andrea dice que cuando sea grande quiere ser abogada para defender a mujeres como su hermana. ¿Y Sofía? Sofía conoció el amor real hace un año. Se llama David, es maestro de primaria, y la trata con el respeto y cariño que ella siempre mereció. El mes pasado me invitó a su nueva boda, una celebración pequeña pero llena de amor verdadero. Cuando me pidió que fuera su padrino de honor, me dijo: Santiago, tú fuiste la única persona que me escuchó cuando más lo necesitaba. Fuiste mi voz cuando yo no tenía fuerza para gritar. En esta nueva boda que se realizó en el mismo jardín de la casa familiar en Xochimilco, Sofía se veía radiante. Llevaba un vestido sencillo que ella misma escogió. Tenía el cabello suelto adornado con flores naturales, y su sonrisa iluminaba todo el lugar. Cuando el padre le preguntó si aceptaba a David como esposo, Sofía respondió con voz clara y fuerte: sí, lo acepto, porque lo amo y porque él me ama como soy. Yo lloré en esa ceremonia, lloré de alegría al ver a esta mujer valiente finalmente libre, finalmente feliz, finalmente dueña de su propia vida. La historia de Sofía me enseñó que a veces el acto más valiente que podemos hacer es decir no, cuando todo el mundo espera que digamos. Me enseñó que el amor verdadero nunca viene acompañado de golpes, amenazas o control. Y me enseñó que cuando una persona tiene el valor de gritar su verdad, puede cambiar no solo su propia vida, sino las vidas de muchas otras personas. Cada vez que recuerdo ese grito de Sofía en la iglesia, no lo amo. Me acuerdo de que la libertad a veces requiere que rompamos las expectativas de otros, que defraudemos a personas que queremos, y que enfrentemos las consecuencias de vivir nuestra verdad. Pero al final, como me dijo Sofía hace poco mientras tomábamos café en nuestra oficina del centro histórico: Santiago, es mejor vivir un día siendo quien realmente eres, que toda una vida siendo quien otros quieren que seas. Esa es la historia que quería compartir con ustedes. La historia de una mujer que tuvo el valor de gritar su verdad en el momento más importante de su vida, y cómo ese grito la liberó no solo a ella, sino a muchas otras personas que necesitaban escuchar que está bien decir no, que está bien defenderse, y que está bien luchar por la libertad de amar y ser amado de verdad.